Damos gracias al Señor. Damos gracias a Dios por lo bueno y lo maravilloso que es. Queremos dar gracias porque hay muchos hermanos que nos están mirando. Alrededor de 23 países están mirando nuestros videos, nuestras prédicas. Estamos hablando de Estados Unidos, América Latina, España y África. Y eso nos alienta mucho. El objetivo de nuestras predicaciones es que las personas que son cristianas y las que no son cristianas que vean estas prédicas, pues ellos puedan tener esperanza y no desmayar en la fe en Jesucristo. Por eso para nosotros es muy importante, siempre que vamos a predicar la palabra de Dios, decirle, por favor, suscríbase, porque mientras más suscriptores tengamos y más manito para arriba, pues esta predicación YouTube la va a recomendar. También le pedimos que si usted conoce un hermano o usted conoce un amigo que está pasando por una necesidad o necesita escuchar de Dios, pues también hágaselo llevar, compártalo. Si usted comparte la palabra de Dios, usted también está evangelizando. Quizás usted dice, yo no soy un predicador, no sé predicar la palabra, pero cuando usted comparte estos mensajes de Dios, pues la persona que lo va a recibir va a ser ayudada de parte suya. Y eso a Dios le va a agradar. También queremos agradecer hermanos que de manera muy gentil nos están haciendo llegar ofrendas a nuestro ministerio a través de nuestra cuenta en Zelle. Siempre yo dejo ahí abajo mi número de teléfono y en Zelle, y agradezco a estos hermanos que de una forma muy amorosa pues nos han mandado sus ofrendas. Nosotros agradecemos todo tipo de ofrendas, $1, $2, $3, $5. Agradecemos a estas hermanos y a estas personas porque de esta forma estamos creciendo en el Evangelio y en nuestro ministerio. Nuestra meta es tratar de poder predicar 4 sermones a la semana, preparar 4 sermones a la semana, donde el pueblo de Dios pueda ser edificado y en un futuro, Dios mediante, poder trabajar a tiempo completo ya para la obra. Entonces, muchas gracias por sus ofrendas, por sus ayudas, por sus oraciones, por sus buenos deseos. Agradecemos al Señor. El tema que hoy vamos a tratar es una prédica sobre cuando Jesús estuvo en la tierra en su primera venida. ¿Cuáles fueron las consecuencias que esto trajo para Israel? ¿Y cuáles son los beneficios que dejó para sus seguidores, los cristianos, los que nos llamamos cristianos, seguidores de Jesús? Por eso les voy a invitar que usted vaya a la palabra de Dios, busque el Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a leer el versículo del 11 al 13. Vamos a estar leyendo, vamos a predicar hoy sobre el Evangelio de Juan. Voy a repetir, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 11 al 13. Amén. Y vamos a leer. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oremos, hermano. Señor y Dios, te damos gracias por esta palabra, Señor. Permite que aquellas personas que necesiten, Señor, esta palabra tuya, pues le llegue. Permite, Señor, que pueda ser compartida entre las naciones y que cada persona que pueda escuchar tu palabra pueda entender que hay una verdad, Señor, bíblica y un mensaje. Por eso te lo estamos pidiendo, mi Padre, en el nombre de Jesús. Bendícenos, que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Amén. Miren,
No sé si usted se ha dado cuenta, pero en los últimos tiempos hay dos ataques del diablo a la iglesia. Uno es la familia y otro es la verdad. Y estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando del mundo. Es decir, dentro de la iglesia se está tratando de no darle importancia a la familia. El mundo, como todos ustedes conocen, la familia está dividida o porque papá no está en casa o porque mamá trabaja mucho o porque papá trabaja y no puede estar con sus hijos. Y ahí se va quebrando poco a poco la familia. La verdad ya es difícil. Muchas veces usted en la iglesia escucha palabras que nunca se habían oído o que anteriormente no se escuchaban. Y esto está basado porque las predicaciones que están ocurriendo en las iglesias, no en todas, pero en la mayoría de las iglesias, son predicaciones a base de narrativas. No se predica doctrina, no se predica enseñanzas bíblicas, no se predica la esencia de la verdad del evangelio. Se trata de predicar psicología o consejería, un tipo de consejería que las personas quieren escuchar. Y esto está trayendo un problema muy serio dentro de la iglesia porque la verdad se está perdiendo o se está diluyendo. A veces escuchamos que hay verdad a media, pero no la verdad completa. Lo otro es el amor. Jesús daba que la iglesia estuviese formada por hermanos. Él decía, ya no somos amigos, ahora son hermanos. Y los hermanos son parte de la familia. Si a ti te duele algo, a mí me duele también. Pero en los últimos tiempos, como que hay un poco de ingratitud de parte de los miembros de la iglesia. Si a un hermano tiene algún dolor o está pasando por una situación, miramos para el otro lado. Es decir, no somos capaces de tratar de ver cómo yo puedo, dentro de mis amistades, mis amigos, mi círculo íntimo, las personas que conozco, cómo yo voy a poder ayudar a este hermano que está pasando por una situación difícil. Disculpe. Esto está pasando hoy en día. La iglesia está perdiendo el sentido de ella misma ser familia en amor, y dice Pablo, no en amor fingido. Estas son algunas de las cosas que vemos que está lacerando la iglesia. Ahora, el texto que nosotros acabamos de leer dice, y los suyos, no, el texto dice, a los suyos vino. Si usted, ese es el primer, la parte A del versículo 11. A lo suyo vino. Mire, la Biblia tiene que ser interpretada a partir de la Biblia. La propia Biblia es su intérprete. No necesitamos inventar ni buscar. Necesitamos leer la Biblia, conocer la Biblia, porque la Biblia misma es su comentario y su intérprete. Aquí nos está diciendo el Evangelio de Juan, a lo suyo vino. Dice que Jesús vino a lo suyo. ¿Qué es? Es una pregunta válida. ¿Qué es lo suyo? ¿A qué vino Jesús a la tierra? ¿Qué me quiere decir que vino a lo suyo? Si usted va a Lucas 1:31 en el Evangelio, dice que el ángel Gabriel se le aparece a María, la madre de Jesús. Acuérdense que el ángel Gabriel, esto fue la prédica anterior, estuvo con Daniel. Fue el que le ayudó a Daniel a interpretar la profecía que Dios estaba dando. Entonces, el ángel Gabriel se va a presentar en los momentos cruciales y más importantes.
Y aquí estamos hablando del nacimiento de Jesús, que es el acontecimiento más importante de la humanidad, el nacimiento de Jesús. Y este ángel le dice a María, le da las buenas noticias, que tendrá un hijo y que su nombre será Jesús. Una de las cosas esenciales que le dice el ángel Gabriel a María: estás embarazada del Espíritu Santo, pero el nombre que tú le vas a poner a tu hijo va a ser Jesús. Ese nombre, que es un nombre griego, que en hebreo antiguo significa Josué y es Jehová salva, es un nombre que lo trae el ángel Gabriel. El ángel Gabriel le da la orden a María y le dice: el niño que tú vas a concebir se va a llamar Jesús. Pero claro, María estaba desposada con José. José es un hombre del linaje de David, un hombre recto, un hombre íntegro, y el ángel Gabriel también se le va a tener que presentar a José para que José entienda qué es lo que está pasando con su prometida, porque todavía no era su esposa. Allá en Mateos 1, 22, 23, Mateos, versículo 1 del 22 al 23, el mismo ángel que se le aparece a María viene a hablar con José. Y le dice: no temas, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. El ángel Gabriel le dice a María que su hijo se va a llamar Jesús, que significa Salvador. Pero cuando él va a ver a José, él le rectifica a José que este niño que va a nacer se va a llamar Jesús, Salvador. Pero es interesante porque el ángel le dice a José: José, hijo de David. Es decir, el ángel está reconociendo el linaje de José. José no es cualquiera. José es un descendiente de David. Y después le dice esta noticia: y tu hijo se va a llamar José. Ahora, después le dice, se va a llamar Jesús. Disculpe. Después le dice, se va a llamar Jesús, porque él salvará a su pueblo del pecado. ¿Cuál es el pueblo de Jesús? Cuando él le dice José, hijo de David, él nos está reafirmando: el pueblo de Jesús es Israel. Entonces dice Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Ahora repetimos la pregunta. A lo suyo vino. ¿A qué vino Jesús? Y la respuesta está ahí en Mateo 1, 22, 23. Para salvar a su pueblo. El propósito central del nacimiento de Jesús, según el ángel Gabriel, es salvar a Israel.
Él vino a salvar a Israel. Pero cuando seguimos leyendo el texto, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Israel. Él vino a Israel, a salvar a Israel. ¿A qué? A salvar a su pueblo de su pecado. Cristo vino a quitarle el pecado al pueblo de Israel, a redimirlo, a quitar la culpa. Pero dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Israel rechazó a Jesús. No lo reconoció como el Mesías. Ellos no reconocieron a Cristo. Ellos desecharon a Cristo. El Mesías tenía la misión, como pudimos leer, como se puede leer en Daniel 9:24, cuando Daniel le da las 70 semanas, y dice Daniel, terminar la prevaricación era una de las cosas que Daniel profetiza sobre el Mesías. El Mesías venía a quitar la prevaricación, que es la corrupción, a poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer justicia perpetua. Esto es lo que el ángel Gabriel le está profetizando a Daniel, y Daniel escribe en su libro. Este es el propósito, el objetivo de Jesús cuando viene. Número uno, redimir a Israel, quitarle el pecado a Israel. Pero dice que Israel lo rechaza. Si vas a Mateo 27, 1 y 2, Mateo 27, 1 y 2 dice así: venida la mañana, todos los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Es decir, los principales sacerdotes de Israel, del pueblo judío, los ancianos del pueblo, entraron en consejo contra Jesús. Y dice, para entregarle a muerte. No solamente lo rechazaron, no solamente no aceptaron a Jesús, sino que ellos empezaron a reunirse al final del ministerio de Cristo para ver cómo lo mataban. Y dice, y le llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Los sacerdotes y los ancianos del pueblo de Israel, el pueblo judío, hicieron consejo y determinaron en ese consejo matar a Jesús, y lo ataron y se lo entregaron a Poncio Pilato, porque ellos no podían violar la autoridad del Imperio Romano, el cual tenía colonizado a Judea. Entonces ellos fueron al gobernador y le dijeron, aquí está. Pero dice que ya ellos en el consejo habían determinado la muerte de Jesús. Mateo capítulo 27, versículos 23 y 25 dice, y el gobernador le dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Poncio Pilato, un hombre mundano, un hombre gentil,
un hombre que no tenía costumbre ni respeto hacia Dios, cuando vio a Jesús, no vio nada malo en él. Y le dijo a los sacerdotes y los ancianos del pueblo judío: ¿qué mal ha hecho? Y ellos solo gritaron: crucificarle. Un poco como que Poncio Pilato está confundido. Dice: ¿por qué? Dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, Poncio Pilato vio que él no pudo persuadir a los sacerdotes ni los ancianos judíos. Él veía que se formaba más alboroto. Ellos gritaban más fuerte: crucifíquenle. Entonces dice que Poncio Pilato tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo. Se lavó las manos y dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Poncio Pilato, un gentil del mundo, reconoce en Jesús que es un hombre justo. Y dice: allá vosotros. Como queriendo decir: allá ustedes con la consecuencia de matar a un hombre justo. Y respondiendo todo el pueblo que estaba allí, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Escucha esto. Y respondiendo todo el pueblo de Israel, todo el pueblo judío que allí estaba concentrado, dijo a gran voz gritado: su sangre, la sangre de un inocente, la sangre de Jesús, el Salvador de Israel, sea sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Y de esta forma se cumplió la promesa dada por el ángel Gabriel a Daniel en el capítulo 9, 26a, que dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Quiere decir, el Mesías no se va a quitar la vida. Al Mesías le van a quitar la vida. La crucifixión de Cristo marca las 62 semanas profetizadas por el ángel Gabriel desde que Esdras y Nehemías terminaron la construcción del templo. Recuerde que desde que se dio la orden hasta que se terminó de construir o reconstruir el templo de Jerusalén y la ciudad, pasaron 7 semanas. Cada semana es 7 años, 49 años. Desde que se terminó en Esdras y Nehemías hasta que Cristo muere, van 62 semanas. Esto hace un total de 69 semanas, 483 años. Ahí falta una semana. Aquí hay un cumplimiento. Fíjense qué cosa
tan llamativa. ¿Por qué el pueblo de Israel de manera tan necia declara que la sangre de aquel inocente fuera sobre ellos y sobre sus generaciones? Eso es algo terrible. Vamos a ver cuáles fueron las consecuencias para el pueblo de Israel de estas palabras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel después de la crucifixión de Cristo y después que todo el pueblo de Israel declarara que la sangre de Jesús, hombre justo, fuera sobre ellos y su descendencia? Esto tuvo consecuencias catastróficas. Número 1. El templo de Jerusalén es destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Después de Cristo vino un general llamado Tito, un romano, y no solamente destruyó el templo, sino que sitió la ciudad por 2 años. Israel volvió de nuevo al exilio de donde Dios lo había sacado. Recuerde usted que Israel estuvo 400 años en el exilio como esclavo en Egipto. Por su desobediencia, por su rebeldía delante de Dios, después estuvo 70 años en Babilonia. Y ahora por tercera vez, el pueblo de Israel, a consecuencia de la crucifixión de Jesús el justo, vuelve de nuevo al cautiverio, al destierro. Y no solamente al cautiverio y al destierro, sino que el templo es destruido, el cual había sido reconstruido en el tiempo de Esdras y había sido la promesa de Dios dada a Daniel por el ángel para que ellos regresaran a Israel. Este rechazo de Israel a Jesús el justo trajo como consecuencia la destrucción. Volvieron de nuevo para atrás. Perdieron el templo, perdieron la nación de Israel y volvieron al exilio. Un exilio por desobediencia, porque no aceptaron al Mesías, no aceptaron al Hijo de Dios, no aceptaron al justo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero eso no le bastó. No solamente no lo aceptaron, lo mataron, lo crucificaron y declararon delante de Dios y delante de los hombres que esa sangre fuera sobre ellos y sobre su descendencia. Israel estuvo en el exilio hasta el año 1947, 14 de mayo de 1947, cuando se constituye el Estado de Israel en el siglo XX. Israel estuvo desde el siglo I hasta el siglo XX, 1877 años en el exilio, desterrado por todas las naciones, por no reconocer, por no aceptar al Mesías, por no reconocer a Cristo. La primera venida de Cristo trajo
consecuencia para Israel, porque Israel no lo reconoció, no lo aceptó. Israel es el pueblo de Dios por las promesas que Dios le ha dado a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob y David. Hay amor de parte de Dios para Israel, pero no aceptar a Jesús, no reconocer a Jesús, les trajo condenación a un pueblo que dice la palabra de Dios que es la niña de sus ojos. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué pasará contigo cuando Cristo venga en su segunda venida? Si tú rechazas a Jesús, si tú no reconoces a Cristo como tu Salvador, ¿qué va a pasar contigo? Que eres un gentil, que no naciste en el pueblo de Dios, que no tienes la promesa del Padre, que no eres hijo de Abraham, hijo de Isaac, de Jacob, ni de David. ¿Qué va a pasar contigo? Si cuando Israel rechazó a Jesús, tuvo condenación, ¿cuánto más tendrás tú? Porque Israel es nación santa, una nación de Dios. Porque Dios dio promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David. Dios dio promesa. Dios le dijo a Abraham: quienes bendigan a tu descendencia serán bendecidos, pero quienes lo maldigan serán maldecidos. Hay una protección sobre Israel. Pero cuando Israel despreció a Jesús, tuvo consecuencias. Hay consecuencias cuando tú desprecias a Cristo. Porque si hubo consecuencias para Israel, para ti y para mí hay más. Porque nosotros no tenemos promesa que nos ampare. Si tú y yo rechazamos a Jesús, estamos perdidos. No tenemos opción. Número 3. Yo quiero que tú escuches la tercera consecuencia que vino sobre la nación de Israel. Por despreciar a Jesús, por no aceptarlo, por no reconocerlo, por dejar que fuera crucificado. Cuando tú dentro de la iglesia, sea quien sea, eres un adúltero, eres un fornicario, o haces lo que a Dios no le agrada, tú te conviertes también en un hombre que tiene sobre su peso la muerte de Jesús en la cruz. Porque tú estás haciendo la muerte de Cristo una muerte en vano. Tú estás pisoteando la sangre de Cristo. Qué importante. No solamente es amar a Jesús, sino vivir acorde a la palabra de Dios, en santidad y honestidad. Lo que te hace auténtico como cristiano es vivir en la verdad. Vamos a ver la última consecuencia. La última consecuencia que tiene Israel antes de que Dios lo saque del exilio y Dios le dé una nación. 14 de mayo de 1947, Dios establece o restablece la nación de Israel. Pero desde antes que esto suceda,
vino una consecuencia muy fuerte sobre la descendencia de Israel. Aquello que ellos dijeron allí, que la sangre de este justo, de este inocente, venga sobre nosotros y sobre nuestra descendencia, ahí tiene cumplimiento. Año 1933 a 1945 se levanta en Alemania el imperio de los nazis, presidido por Hitler, y son muertos 6 millones de judíos en holocausto de manera monstruosa, inhumana. A esto se le conoce hoy en día como el holocausto. Esto es el crimen más grande, el asesinato más grande que se ha visto en la historia de la humanidad. Y vino sobre el pueblo de Israel. Hay consecuencias, hermano, por el pecado. Ahora vamos a hacer una pregunta. Escuche, una pregunta, no una afirmación. ¿Está Israel bajo maldición? Voy a repetir. Pregunta, no afirmación. ¿Está Israel bajo maldición? Respuesta. No. Israel no está bajo maldición. Porque lo que es bendito no puede ser maldito. Vamos a leer Romanos 11:29. Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones de Dios y el llamamiento de Dios. Cuando Dios llama o Dios reparte dones, es para toda la vida. Israel tiene un llamamiento como nación, como pueblo de Dios, y eso es perpetuo. Las promesas que Dios le dio a Abraham sobre su descendencia son perpetuas. Las promesas que Dios le dio a Isaac, a Jacob y a David son perpetuas. El llamamiento que Dios te hizo a ti, digan lo que te digan, te critiquen, lo que sea, es un llamamiento perpetuo. Solo tú lo puedes apagar. Solo tú lo puedes pausar. Solo tú lo puedes terminar. Porque los llamamientos de Dios y los dones son irrevocables. Nadie te lo va a quitar. Que te digan lo que te digan, que hablen lo que hablen. Si tú estás seguro que fue Dios quien te llamó, si tú estás seguro que la palabra que tú predicas te la dio Dios, olvida lo que diga la gente. Pero si tú no estás seguro, ten cuidado. Ahora dice, si Israel no está bajo maldición, escucha, una pregunta. Si Israel no está bajo maldición, porque Israel tiene la promesa de los padres, la cual son irrevocables y Dios las mantiene hasta hoy, ¿por qué entonces Israel ha pasado por estas 3 consecuencias que les he mencionado? Voy a repetir. Si Israel no está bajo maldición,
Si Israel es el pueblo de Dios, si las promesas que Dios le dio a los padres de Israel son irrevocables, ¿por qué Israel sufrió estas tres consecuencias cuando crucificaron al Hijo de Dios? Respuesta: porque Dios al que ama, disciplina. Respuesta: porque Dios al que ama, disciplina. Dios está disciplinando a Israel. Busca Hebreos 11, Hebreos 12, 6. Hebreos 12, 6 dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La nación de Israel es una nación que Dios ama. Pero que tú ames no quiere decir que no discipline. Yo amo a mi hijo y porque lo amo, lo disciplino. Israel está hoy bajo disciplina. ¿Por qué? Porque rechazó a Jesús, porque crucificó a Jesús, porque no reconoció a Jesús. Hoy Israel está bajo disciplina. Ahora miren lo que dice Romanos 11, 28. Ahora vamos a hablar qué posición tiene Israel, que está bajo disciplina, con la iglesia que está en obediencia. Israel está en disciplina, la iglesia está en obediencia. Porque Israel no aceptó a Jesús, lo rechazó, lo mató, lo crucificó. Pero la iglesia no solamente aceptó a Jesús, sino que lo ama y que le sirve. Vamos a ver cómo están estos dos pueblos de Dios. Uno pueblo de Dios, Israel es pueblo de Dios físico y espiritual. Físico por la descendencia y espiritual por las promesas hechas de Dios a sus padres. Y la iglesia, la novia, la iglesia está en obediencia porque reconoció a Jesús. ¿Quiénes fueron los que reconocieron a Jesús? Judíos y gentiles. Esos judíos que reconocieron a Cristo y los gentiles forman hoy la iglesia. Y esa iglesia, dice Pablo, que tiene un nuevo hombre. Y ya usted no es judío, ni es griego, ni es gentil. Ahora usted es una nueva criatura en Cristo. Esa es la iglesia. Los que aceptaron a Cristo, los que lo recibieron en su corazón, los que le dieron su vida. Ahora vamos a ver en qué posición está Israel de la iglesia. Romanos 11, 28. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, la iglesia. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Hay un movimiento, aquí en la ciudad que yo estoy, la ciudad de Odesa lo hay. Es un movimiento que se titula mesiánico. Ellos tratan de mezclar a la iglesia con el pueblo de Israel
y que no fue así, que fue así, que fue asado. Romanos 11:28 dice, son enemigos del evangelio por causa de nosotros que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador en la cruz. El pueblo de Israel está en disciplina porque rechazó a Jesús, porque lo crucificó, sabiendo que era un hombre justo. Dios lo puso en disciplina a Israel y hoy son enemigos del evangelio de Jesucristo. Y no lo digo yo, lo dice Romanos 11:28. Esto no es una afirmación mía. Yo no tengo la sabiduría para eso. Eso es lo que Dios nos transmite a través de la palabra de Dios, para que la iglesia abra los ojos, para que la iglesia no esté dormida. Hay que leer Biblia, hay que leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Israel está en disciplina y es enemiga del evangelio de Jesucristo, porque lo rechazó en la cruz, porque lo crucificó. Vamos a la última parte del versículo. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. El pueblo de Israel es amado y nosotros, los cristianos, oramos por el pueblo de Israel. Nosotros, los cristianos, amamos al pueblo de Israel. Nosotros, los cristianos, lo amamos. Oramos por ellos, aunque están en disciplina, aunque sean enemigos del evangelio de Jesucristo. Nosotros oramos por Israel y amamos a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros amamos a Israel? ¿Por qué nosotros oramos por Israel? Si Israel es enemigo del evangelio. Gálatas 3:29 tiene la respuesta a esta pregunta. Vamos a Gálatas 3:29. Dice, si vosotros sois de Cristo, si vosotros habéis reconocido a Jesús, si vosotros aman a Jesús, si viven acorde a la palabra de Dios, si vosotros le sirven a Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Cambia la cosa. La iglesia a través de Cristo se convierte en linaje de Abraham, porque las promesas que Dios le dio a Abraham a través de Cristo son para la iglesia también. Quiere decir que aunque la iglesia físicamente no desciende de Abraham, a través de Cristo nos hemos hecho linaje de Abraham, y las promesas que Dios le hizo a Abraham también ahora son para nosotros, la iglesia. Somos hermanos del pueblo de Israel espiritualmente. Aunque Israel esté en disciplina, aunque Israel sea enemigo del evangelio, Israel es linaje de Abraham, física y espiritual, y nosotros a través de Cristo somos linaje de Abraham espiritualmente. Y las promesas que Dios le dio a Abraham también están en la cubierta de la vida de la iglesia. Nos cubre, nos protege y nos ampara.
Entonces, Israel está en disciplina porque no aceptó a Jesús. Pero los dones son irrevocables por Dios. Israel, física y espiritualmente, desciende del linaje de Abraham y recibe la bendición de Dios por las promesas que le dio a Abraham, Isaac, Jacob y David. Y nosotros, la iglesia, estamos bendecidos porque reconocimos a Jesús, aceptamos a Jesús y a través de Jesús somos linaje de Abraham y recibimos las promesas de Abraham. Y eso no lo digo yo, eso lo dice Gálatas 3:29. Yo no sé si usted va entendiendo. Ahora escuche bien. Todo lo que se habla aquí es Biblia. No es para contradecir a nadie. Yo no quiero cambiarle el punto de vista a nadie. Yo predico y leo lo que dice la Biblia. Y la Biblia es la verdad absoluta de Dios. Y si tú no estás de acuerdo con lo que dice la Biblia, tu problema no es conmigo, es con Dios. ¿Ok? Ahora escuche. Primera de Tesalonicenses 4:17. Escuche. La palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, escuchen, seremos arrebatados. Esta palabra no la estoy inventando. Lea. Primera de Tesalonicenses 4:17. Esto no es un invento mío. Esto no es una doctrina de una iglesia. Esto es lo que dice la Biblia. Seremos arrebatados. Te guste o no te guste, esté en contra de tu doctrina, de tu pensamiento o de lo que tú no entendiste. La iglesia será arrebatada. Oiga, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La iglesia va a ser arrebatada. Y en las nubes veremos al Señor. Escucha. Romanos 11:25-27. Romanos 11:25-27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio en la Biblia significa una verdad no revelada. Pero ahora Pablo en este texto va a revelar este misterio. Escuche bien. Le dice Pablo, porque no quiero, hermanos, le está Pablo escribiendo a los romanos. No es una iglesia lo que hay en Roma, son varias iglesias. Le está escribiendo a las varias iglesias que hay en Roma y le dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Israel va a tener endurecimiento en parte por un tiempo. Israel está ciega espiritualmente porque no reconoció a Jesús como el Mesías. Esto la hizo ciega, pero ciega espiritual en parte, no para siempre. Ahora está ciega. En este momento está ciega. Escucha. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? La iglesia. Israel va a permanecer en parte, escucha, Israel dice,
ha acontecido Israel endurecimiento en parte. Un corazón duro, una mente dura, donde su fe no acepta a Jesús como el Mesías. Este es el endurecimiento que hay en Israel. Pero escucha lo que dice después. Va a ser en parte, no para siempre. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que la iglesia sea salva. Después que la iglesia sea arrebatada, ya te lo leí en 1 Tesalonicenses 4:17. Después que la iglesia sea arrebatada, que esté arriba en la presencia de Dios, entonces, escucha, vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob la iniquidad. A ver si entiende. Después que la iglesia sea arrebatada, la plenitud de los gentiles, ese versículo está hablando de la iglesia. Después que la plenitud de los gentiles entre, ¿a dónde tiene que entrar? A la presencia de Dios. Porque dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4:17 que vamos a ser arrebatados y transformados hasta llegar a la presencia de Dios. ¿Y qué es eso? Salvación. Porque usted no va a ser arrebatado. Acuérdense que Pablo fue arrebatado al tercer cielo, pero no dice que fue al tercer cielo con este cuerpo y esta carne, en el espíritu. Entonces, cuando la iglesia es arrebatada y llega a la presencia de Dios, allí comparte con Jesús en las nubes. ¿Cómo se llama eso? Salvación. Es salva. Cuando entre toda la plenitud de los gentiles. Cuando la iglesia sea arrebatada de esta tierra. Entonces vendrá de Sión el libertador. ¿Quién es el libertador? ¿Quién es el que viene de Sión? Jesús. Jesús de Nazaret, el Mesías. Y apartará a Jacob, lo va a apartar a los escogidos, va a apartar al remanente de Dios, va a apartar a los que han vivido en santidad del pueblo de Israel. Dice, y va a apartar de Jacob la iniquidad. ¿Qué quiere decir que va a apartar la iniquidad? ¿Qué quiere decir que va a quitar la iniquidad? La palabra iniquidad significa la desviación del curso original por el cual tú fuiste creado. Dios creó a Israel para que aceptara el Mesías, para que lo reconociera como su Salvador, para que le perdonara sus pecados, para que expiara y para que le quitara la iniquidad. Ahora aquí, este que viene de Sión, fíjate, este que viene de Sión, que es el libertador, apartará la iniquidad de Jacob. Es decir, va a devolverle a Jacob el curso original por el cual fue creado, que es para reconocer a Cristo como su Salvador. Y esta es la segunda venida de Cristo. Cuando ellos vean la segunda venida de Cristo, ellos van a aceptar al Señor. Y este será mi pacto con ellos, dice la palabra, cuando yo quite sus pecados. Ahí estamos en Romanos 11, 25, 27. El último versículo, el 27, dice, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ellos van a reconocer a Jesús en su segunda venida, y en ese momento ellos van a ser salvos. Ellos van a recibir
lo que la iglesia recibió. ¿Qué recibió la iglesia cuando reconoció a Jesús? Terminó la prevaricación, la corrupción, le puso fin al pecado, expiar la iniquidad y trae justicia perdurable. Esto es lo que aparece en la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 24. ¿Estamos claros? Debe ponerme que de. Ahora dice, vamos a leer el versículo de Romanos 11, 25-27 completo, para entenderlo. No, ya lo habíamos leído. Ahora, mira lo que dice Mateo 24, 22. Hay mucha confusión con Mateo 24. Yo dije en el sermón anterior, para tú poder entender el fin de los tiempos, tienes que separar a Israel de la iglesia. Israel es una cosa y la iglesia es otra, ya la hemos explicado aquí. Mateo 24 habla sobre Israel, no sobre la iglesia. Más para adelante eso lo vamos a explicar. Ahora mire cómo dice. Mateo 24, 22. Porque habrá entonces gran tribulación por la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni lo habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son los que van a estar al final? ¿Quiénes son? Porque aquí estamos en algo. Estamos diciendo que hasta que no pase la plenitud de los gentiles, Israel no va a ser salva. La iglesia es arrebatada. Israel se queda al final. Viene el libertador de Sión. Aparta la iniquidad de Jacob. Dios hace parte y perdona el pecado. Los escogidos de Israel. Por causa de los escogidos de Israel, la gran tribulación va a ser solamente 3 años y medio. Porque dice la palabra que si se extendiera, nadie pudiera ser salvo. Y aquí no está hablando de la iglesia. Ya la iglesia se fue. Fue arrebatada. Aquí está hablando del remanente de Israel, que es el que se va a quedar a esperar el libertador de Sión. Conclusión. Vamos a ver qué dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que ha rehusado creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Escuchen, hermano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Cuando tú crees en Jesús, cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, tú tienes vida eterna. Cuando tú rechazas a Jesús, ¿qué es lo que le pasó a Israel? Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La iglesia de Jesucristo recibe los beneficios de Jesús cuando lo acepta. Recibe los beneficios de Abraham, las promesas de Abraham, cuando aceptas a Cristo. Porque a través de Cristo, dice la palabra de Dios, que somos linaje de Abraham y nos beneficiamos con la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Israel está bajo disciplina hoy. Israel tiene las promesas de los padres, pero no tiene la bendición del Mesías. La iglesia tiene la bendición del Mesías y la bendición del linaje de Abraham y de las promesas. Por eso Colosenses 2:11-10, mira lo que dice, qué interesante. Porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita
toda la plenitud de la deidad. Todo el poder de Dios habita en Jesús. Y vosotros, ¿quiénes son vosotros? La iglesia. Vosotros la iglesia, vosotros los cristianos, están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La iglesia está completa. Lo tiene todo. Tiene las bendiciones del Mesías y tiene las promesas dadas a Abraham. Cierren sus ojos, hermano, y vamos a orar. Es maravilloso ser cristiano. Es una bendición. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Bendice la palabra que ha sido leída. Llénanos con tu Espíritu Santo, Padre. Permita que las personas que oyeron esta prédica, Padre, puedan ser edificados. Que esta prédica pueda ser compartida, Señor, para que tu pueblo sea edificado, evangelizado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi hermano. Comparta esta predicación.